Vanguardia TIC. Un podcast de tecnología, innovación y emprendimiento en Santander. Historias de éxito y de fracaso con emprendedores. Expertos en tecnología y empresarios que con las TIC están potencializando sus negocios. Vanguardia TIC. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Vanguardia TIC. Este es el podcast de Vanguardia donde hablamos de tecnología, innovación y emprendimiento en Santander. Yo soy Alejandro Guzmán, subdirector de Vanguardia, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema importante de mucha actualidad para los emprendedores. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial y estos consejos y recomendaciones para que los emprendedores los implementen en todos sus proyectos, ya sea en fase de crecimiento, en fase de consolidación de los negocios, pero que se den cuenta que es una oportunidad. Bienvenidos a Vanguardia TIC. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre todas las oportunidades que se pueden presentar con los emprendedores al momento de implementar todos los sistemas, herramientas y servicios con la inteligencia artificial. Para eso tenemos un invitado de lujo que nos acompaña desde Medellín. Le doy la bienvenida a Vanguardia TIC a Iván Castaño. Él es el director de Ruta N en Medellín. Iván, bienvenido a Vanguardia TIC. Hola, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está el proyecto en Ruta N, Iván? Y me alegra saludarlo también. ¿Y cuál es en este momento como esa línea estratégica que se está trabajando con Ruta N enfocado todo al tema de emprendimiento? Bueno, Alejandro, nosotros en este momento estamos trabajando de una manera muy decidida en todo lo que tiene que ver con temas relacionados con la cuarta revolución industrial. Sí, de hecho, desde el año 2019, Ruta N se convierte en el ejecutor del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, que es una alianza que se tiene con el gobierno nacional, con el Foro Económico Mundial y con la Alcaldía de Medellín, donde justamente una de las tecnologías que hemos priorizado para fortalecer en el país desde la ciudad de Medellín es justamente el de la inteligencia artificial. Fueron tres las tecnologías que se terminaron priorizando. En primer lugar, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando también de tecnología blockchain y la tercera es Internet de las Cosas. Estas fueron las tres áreas dentro de las cuales decidió trabajar el Centro para la Cuarta Revolución Industrial en Colombia, principalmente en la construcción de política pública, de documentos, de identificación de mejores prácticas. Y pues es importante hacer esa claridad porque a veces la gente piensa que este Centro para la Cuarta Revolución Industrial está desarrollando soluciones, desarrollando tecnología, sacando productos al mercado, y pues su principal función como tal no es esa, sino colaborar con una discusión de alto nivel respecto a la adopción y el uso de estas tecnologías en el país. Bueno, buenísimo. Esa es una gran noticia que nosotros también registramos aquí en Vanguardia, y la implementación de este centro. Entiendo que es el cuarto centro de revolución, o uno de los principales en el mundo, ¿cierto? Que se crearon para el desarrollo de estas tecnologías emergentes. El Centro para la Cuarta Revolución Industrial en el 2019, en el momento en el que fue lanzado, fue en abril, hace 2 años, fue el primero en América Latina. El primero en América Latina, buenísimo. Estamos en estos momentos como el segundo, porque ya Brasil también abrió su Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Fue el primer centro afiliado en América Latina. Ok, Iván, eso, si yo le dijera a un emprendedor santandereano, de estos que usted conoce también, que han implementado muy buenas soluciones, no sé, Alquilautos u otros ya emprendedores que llevan un camino y otros que están comenzando, uno dice, eso del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, ¿para qué le puede servir en fortalecer su modelo de negocio o de pronto ayudarlo a escalar y a crecer un poco más rápido apoyado en estas tecnologías emergentes? Bueno, nosotros inicialmente como punto de partida de la política pública lo que el centro hace es evidenciar, por ejemplo, algunos escenarios de la regulación que no permiten hacer desarrollos de estas tres tecnologías en el país y hacer potenciales recomendaciones. Entonces, el principal beneficio de un emprendedor de Santander y de cualquier parte de Colombia es que gracias al trabajo que está realizando este centro, se están haciendo diagnósticos e identificación de cuáles son esas áreas prioritarias que el país debería revisar para que cada vez sea más fácil adoptar e implementar estas tecnologías en el país. Como producto como tal, ya estamos hablando más que el centro de la Cuarta Revolución Industrial no entrega ni asesoría, ni mentoría, ni colabora a que los emprendimientos desarrollen producto,
sino que eso se lo dejamos a otros actores del ecosistema para que puedan dinamizar la forma en la que los emprendedores se acercan a la tecnología. Eso sí, Ruta N sí cuenta con algunos operadores que se encargan de apoyar a los emprendedores de la región en la adopción y el uso de tecnologías emergentes, como es el caso de la inteligencia artificial. Bueno, contémosle a los emprendedores que están escuchando este podcast que pues estamos enfocados a nuestra audiencia en Santander, pero pues desde cualquier parte del mundo se puede escuchar y descargar este episodio de Vanguardia TIC. Contémosle a los emprendedores como esos primeros pasos o cómo puedo identificar yo como emprendedor que la inteligencia artificial me puede servir para desarrollar mejor mi modelo de negocio, acercarme a los clientes, un tema de servicio al cliente, como esos primeros pasos que debe tener en cuenta un emprendedor para poderlo implementar. Lo primero, y yo creo, Alejandro, que nosotros coincidimos en muchos aspectos respecto a la experiencia en acompañar emprendimientos, cuando inclusive tuvimos la oportunidad de coincidir en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hace ya un par de años, sí. Es que si bien la tecnología es súper relevante y súper importante para garantizar que los emprendimientos puedan tener una mayor probabilidad de permanencia en el tiempo y de éxito del modelo de negocio, lo más importante que tenemos que recalcar a nuestros emprendedores es que se enamoren del problema y no de la solución. Entonces, antes de hablar específicamente de cuáles son esas ventajas o esos primeros pasos o cómo identificar el uso de la inteligencia artificial, lo principal es que cuando un emprendedor se esté acercando a una problemática, se enamore de la problemática y no inicialmente diga, yo quiero hacer una solución para X problema con inteligencia artificial, porque puede que la inteligencia artificial finalmente no sea la mejor herramienta para solucionar esta metodología. Y eso no solamente pasa con la inteligencia artificial, sino que también sucede con cualquier tecnología. Entonces, una receta, o digamos que la receta principal es no empecemos a pensar en nuestro modelo de negocio como yo quiero solucionar X problema con Y tecnología. Dejemos que la tecnología llegue como un añadido, como algo que nosotros terminamos determinando a posteriori de si efectivamente esa tecnología es lo que me va a permitir solucionar mi problemática. Y eso nos pasa, como lo mencionaba, con blockchain, con realidad virtual, con Internet de las cosas, con Big Data, realidad aumentada. Pongamos esa Y de tecnología lo que queramos y lo que no podemos hacer es sesgar a que nuestro emprendimiento, que nuestra idea de negocio tenga que sí o sí llevar esa tecnología embebida en la solución. Eso entonces nos lleva ya a un escenario donde podríamos pensar en una problemática específica y donde podemos empezar a visualizar si efectivamente el tema de la inteligencia artificial se adecúa a la problemática que yo tengo. Podríamos decir que una de las características principales donde la computación es muy buena es en acciones repetitivas. Si lo que nosotros hacemos o lo que nosotros estamos planteando como propuesta de valor de nuestro negocio requiere que existan acciones repetitivas, estamos dando pasos hacia que ese proceso se pueda automatizar y a que se pueda automatizar utilizando software, lo que nos lleva a hablar de temas de inteligencia artificial. Y de otro lado, también empezamos a ver temas relacionados con procesamiento de imágenes o videos. Entonces, en un tema con contenido multimedia como imágenes o como video, donde querramos empezar a hacer algún tipo de procesamiento, entonces estamos hablando de un software para reconocimiento de placas en un parqueadero, inteligencia artificial, un software de detección de rostros, inteligencia artificial, un software que permita hacerle trazabilidad a un objeto en un recorrido, en un video, inteligencia artificial. En el procesamiento multimedia existe una gran potencialidad de utilizar inteligencia artificial. Y eso también lo llevamos a el tema de texto. Si existe la necesidad de hacer análisis de grandes volúmenes de texto, estamos hablando también que existe inclusive un área específica o un subset de la inteligencia artificial que se llama procesamiento del lenguaje natural. Y ahí hay una cantidad de técnicas y una cantidad de herramientas libres, que esa es una gran ventaja que
tiene el desarrollo de la inteligencia artificial en la modernidad es que muchas de las librerías y muchas de las herramientas que se requieren para hacer unos desarrollos, inclusive que se pueden llevar a producción, es que son herramientas de acceso libre, que son herramientas que no requieren licenciamiento. Entonces, todas estas herramientas del lenguaje de procesamiento natural permiten hacer cosas como identificar si en un tweet una persona está actuando o está emitiendo una expresión un poco, digamos, de aburrimiento, o si está siendo agresiva, o si está siendo neutral, que es lo que se llama análisis de sentimiento. Todo esto se realiza utilizando inteligencia artificial. Entonces, yo lo clasificaría de una forma muy rápida como en 3 elementos principales. El primero es identificar si existe un patrón, o inclusive puede que no identifiquemos el patrón inmediatamente y que justamente la inteligencia artificial nos ayude a identificar ese patrón, pero si lo que logramos identificar es que sí existen procesos o acciones repetitivas, esa es la primera área donde podríamos usar la inteligencia artificial. ¿Cómo identificamos, perdón, Iván, eso en un proceso de un emprendedor? Es decir, en mensajes en chats, mensajería instantánea, o autorrespuestas en las páginas web, o de qué manera, para aterrizarle más a lo que podría ser el emprendedor. Claro que sí. Para aterrizarlo mucho más, digamos, cuando empezamos a revisar, por ejemplo, un proceso como la generación de un certificado, sí. Cuando vamos a generar un certificado en una empresa, un certificado laboral, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mandar un correo a la jefe de personal con el número de cédula y con el nombre de la persona. La jefe de personal lo que hace es que va, consulta el sistema de información, valida que Alejandro Guzmán, identificado con cédula tal, efectivamente aparece en el software de nómina. Identifica la fecha de ingreso, que es un campo específico dentro del software que dice la fecha en la que ingresó a trabajar. Aparte de todo, si necesita el certificado laboral con sueldo, pues hay otro campo que dice cuál es el sueldo. Y todo esto, lo que tradicionalmente la persona hace es que lo transcribe a un procesador de texto, un Word, por ejemplo, y certifico que Alejandro Guzmán, identificado con cédula tal, labora en la entidad desde tal fecha hasta el día de hoy y tiene tantos ingresos. Lo que podemos identificar es que ese mismo proceso lo hace esta persona para cualquier otro funcionario que haga la solicitud de un certificado. Ahí estamos identificando que no sabemos exactamente, como les mencionaba, cuáles son los patrones y cuál es el campo al que la persona está yendo para traer la fecha de ingreso, y eso, una vez empezamos a trabajar en la automatización del proceso, lo podemos identificar. Pero esta área específica se conoce como RPA, Robotic Process Automation, o automatización de procesos robóticos, y estos son muchos, inclusive, de los chats que uno tiene con el sistema bancario, donde uno interactúa y le pide que le dé el estado, el saldo de la cuenta. Lo que hay por detrás es un robotcito de este tipo, donde va un sistema de información. Yo ya he contestado unas preguntas, entonces me valida que yo sí sea la persona, entonces me hace esa interfaz con el sistema de autenticación, ya estoy autenticado, luego va y consulta el tema del saldo y me lo trae por WhatsApp o me lo trae por mensaje de texto. Y ese tipo de situaciones donde hay acciones que son repetitivas es donde hay una alta susceptibilidad de automatización, y justamente uno de los primeros campos donde muchas empresas empiezan su proceso de transformación digital o de digitalización y de encaminarse a esas soluciones de inteligencia artificial es este tema de RPA. Y Iván, pero estos son inicialmente las primeras aplicaciones se dieron en estos sistemas de mensajería y de autorrespuesta justamente en entidades bancarias, en empresas de servicios públicos, y también automáticamente con emprendedores que implementan, por ejemplo, estas herramientas como de WhatsApp Business y otros que son automáticos, ¿cierto? Que también están conectados de una manera a una respuesta automática. Claro, entonces ahí, para ya llegar a ese punto de los chatbots, por ponerlo de una forma muy clara, en el caso de los chatbots lo que existe es una interfaz a la cual alimentamos con una gran cantidad de información respecto a la corporación, y esta interfaz lo que hace es tratar de interpretar lo que la persona está queriendo solucionar, la pregunta que tenga o el trámite que quiere realizar, y busca en su entrenamiento con la información que se le cargó de la corporación si existe algún match entre lo que está buscando la persona y lo que existe en la base de datos con la cual se
cargó. No necesariamente tiene que ser una base de datos tradicional, pero con la información que se cargó. ¿Qué sucede? Que muchas veces la información con la que se alimentan estos sistemas no es lo suficientemente robusta y por eso es que se produce frustración de las personas interactuando con el chatbot, porque sí, ante preguntas distintas te arroja la misma respuesta o te arroja respuestas que no tienen nada que ver. Por eso tiene que ver con la necesidad de entrenamiento de ese chatbot, pero también existen ventajas y aquí es algo súper importante que las personas conozcan, y es que no hay necesidad de hacer un desarrollo de cero de estos chatbots, sino que hay empresas como el caso de IBM, como el caso de Microsoft, como el caso inclusive de Amazon, que ya tienen soluciones que están predispuestas para que sean consumidas o para que sean dispuestas por los emprendedores y que con base en ellas diseñen servicios y productos que utilizan inteligencia artificial. Entonces aquí el tema es, ¿yo tengo que desarrollar un sistema de inteligencia artificial? No, ya hay sistemas de inteligencia artificial desarrollados. Exacto, para desarrollar este tipo de soluciones, y lo que yo hago es pagar por el uso de esos sistemas y me permiten entregar un servicio a mis clientes o mejorar mis procesos o diversificar también mi modelo de negocios. Claro, Iván, desde el punto de vista de la implementación, ¿es fácil, es difícil? La implementación, ¿qué le puede representar a un emprendedor? Porque ya hay sistemas automáticos, como usted lo dice, que hacen este tipo de implementación de estos servicios, pero ¿es fácil decirle al señor o al emprendedor que tiene un servicio al cliente y que le puede ayudar a automatizar sus pedidos por ahí, por medio de una red social como Instagram, y que lo conecte con un sistema de inteligencia artificial que le ayude a sistematizar los pedidos? ¿Es fácil? ¿Lo puede hacer una persona con este nivel? ¿O estamos hablando de física cuántica en grandes procesos? No estamos hablando de física cuántica ni de computación cuántica, que todavía está unos años lejos. Sí. Y de hecho, cada vez más las corporaciones están migrando. Cuando hablo de corporaciones me refiero a entidades, a multinacionales de tecnología. Cada vez están migrando más a algo que se conoce como low code. ¿Qué es low code? Low code es que las personas no requieran saber de programación o que no requieran un nivel de programación avanzado para desarrollar soluciones, sino que yo lo pueda hacer con control C, control V, con arrastrar, con unir líneas en un diagrama, como si estuviéramos creando una especie de proceso, de organigrama donde yo uno los pasos por los cuales quiero llevar mi proceso, valga la redundancia, y finalmente eso lo despliego como un servicio. Entonces cada vez más tenemos herramientas que migran hacia este tipo de oferta para que los emprendedores y los empresarios cada vez puedan hacer despliegues mucho más fáciles. Entonces, si estamos hablando de todas formas de soluciones de inteligencia artificial, tradicionalmente sí requiere, digamos que involucra al menos algo de conocimiento en temas de programación sí, o también en temas de conexiones de APIs, porque tengo entonces que conectar mi aplicación con esta aplicación, la que yo decía utilizar, de cualquier fabricante, de cualquier vendedor, cómo recibir la respuesta que me da este sistema prediseñado, cómo entrenarlo, cómo optimizarlo, pero no son cosas, como tú lo decías, de física cuántica o cosas extremadamente avanzadas, sino que se puede hacer de una manera relativamente rápida. Ahora, ¿qué es lo que sí debemos tener súper presente y que hay que tener muy en cuenta? Es la necesidad de ser súper cuidadosos en la forma en la que realizamos implementaciones. Entonces, yo le mencionaba en un principio que uno de los campos donde tiene una gran aplicabilidad la inteligencia artificial es en el procesamiento de imágenes, identificación de una placa de un vehículo. Pero ¿qué tal si lo llevamos al campo médico? Ya existen sistemas de inteligencia artificial que con una radiografía ayudan al diagnóstico médico. Entonces permiten definir si una persona tiene un tumor, tiene un cáncer o no. Claro, en estos momentos, si nosotros vamos a jugar a la inteligencia artificial, es súper fácil, súper sencillo diseñar un sistema que me clasifique perros de balones. Entonces le presento una imagen a la inteligencia artificial y me dice, eso es perro, es balón, es perro, es balón. Y ahí no hay problema si la máquina se equivoca, simplemente estoy jugando. Pero cuando ya tenemos un diagnóstico médico o la vida de una persona de por medio, sí tenemos que ser muy cuidadosos y entender
qué es lo que hay detrás del algoritmo, qué es lo que está pasando y probablemente cómo ese algoritmo está tomando la decisión de si una persona tiene un cáncer o no lo tiene. Claro. En el otro escenario no me interesa conocer y no hay necesidad de entrar a profundidad de cómo el algoritmo está clasificando el perro del balón, de nuevo, porque es un proceso de juguete. Pero cuando ya tenemos que estamos jugando con decisiones de vida o muerte, o por ejemplo, el escenario famoso de los autos autónomos donde se plantea qué hacer si un auto que tiene visión artificial, tiene las cámaras y que va por una vía, Sí. Lleva un pasajero y tiene que tomar la decisión de si atropella a 3 personas que hay en la vía o si salva al pasajero o si por el contrario más bien sacrifica al pasajero para no pisar a las 3 personas que hay sobre la vía. Ese es el tipo de dilemas que también hay que tener súper presentes en el desarrollo de cualquier solución de inteligencia artificial aplicada a el mercado y a la realidad. Entonces, procesos, sí. acá también nos adentramos en otra área que es todo el tema de discusiones filosóficas y éticas Sí, ya que hay alrededor del tema de inteligencia artificial. Claro, aquí nos metemos en un tema demasiado ya profundo, pero yo recuerdo que Jack Ma, el fundador de Alibaba, también decía que existe una gran diferencia en la implementación de inteligencia artificial versus un tema de robotización, porque también el usuario está esperando que tenga esa cercanía, un cliente o algo que tenga una cercanía cuando le están ofreciendo un servicio y que simplemente lo que le dice, marque 1 para tal cosa, 2 para eso, y al final lo que está haciendo es una interacción con un sistema, pero no con una persona. ¿Qué efectos puede tener implementar un sistema de estos de inteligencia artificial frente a una satisfacción de un cliente o, por ejemplo, en un banco que le dicen, si usted quiere conocer su saldo, entonces obviamente facilita ciertas cosas, pero ¿cuál sería ese efecto que podría generar esa falta de sentimientos, esa falta de cercanía o de conocer mucho más? ¿Cuál es la necesidad que tiene este cliente para llegar a una buena prestación del servicio? Bueno, ahí hay 2 cosas que hay que considerar. Lo primero es la transparencia con la cual se dé la implementación o con la cual se dé la solución a la problemática que se está enfrentando el emprendedor. Sí. Me explico. Si uno logra que el usuario o que el cliente final no pueda notar que existe alguna disrupción en el servicio que se le está prestando, probablemente el usuario no le interese saber si esa transacción la hizo con un humano o con un robot. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si yo, para volver al ejemplo que hacíamos en un principio, lo que necesito es un certificado laboral con saldo y yo hago la solicitud por correo electrónico. No hay a problema. mí no me interesa saber si eso finalmente lo hizo la señora que maneja la nómina o si lo hizo un robot. Que a mí a la final me llega un correo de respuesta con un PDF, con mi certificado y cumple, digamos, salió bien, Sí. yo... No hay problema, quedo tranquilo porque eso era lo que necesitaba. Eso es lo que necesitaba. Sí. Entonces, si yo logro ser transparente, y aquí no estamos hablando ni de temas de corrupción ni de ese tipo de transparencia, sino de ser transparente en la forma en la cual el usuario interactúa con la solución, a él en el fondo no le va a importar. ¿Dónde es que se genera la fricción y dónde es que existe la necesidad de interactuar? Es cuando hay frustración. Porque es que no es lo mismo yo frustrarme con una máquina a frustrarme con un humano donde yo le puedo decir, venga, ¿Cómo se descarga? eso no es lo que yo necesitaba, es que eso no es lo que yo quería. Y entonces el humano me puede responder y me puede decir, sí, efectivamente, qué pena con usted, venga ya, lo reviso, nos hemos demorado mucho. Entonces podríamos decir como que es un manejo de la frustración. Si yo logro que las personas no estén frustradas con el servicio, ahí no hay problema en la deshumanización del servicio, por llamarlo de alguna forma. Y de otro lado, donde sí hay problemática y que justamente parte de ese tema de la frustración es cuando yo necesito hacer un reclamo. Entonces, volviendo al ejemplo que le planteaba respecto a un escenario hipotético de una recomendación, de una lectura de una inteligencia artificial, de una tomografía, donde la inteligencia artificial dice, esta persona tiene un cáncer. Si esa inteligencia artificial se equivocó, ¿yo a quién le reclamo? Entonces, ahí viene un sentido de justicia y justamente de frustración porque es que se equivocó. Sí, claro. Si el oncólogo fue el que se equivocó, existe la forma de demandar al oncólogo, de demandar al oncólogo. Y ya pues surtirá un proceso donde pasará algo, pero yo siento que le pude reclamar a alguien. Pero cuando es una máquina la que se equivoca, pues nos sentimos absolutamente frustrados porque no conocemos cómo hacerlo. Entonces, yo diría que la clave para poder garantizar
garantizar que la satisfacción del usuario no se involucre temas de si lo está prestando un humano o de si no, es tratar de garantizar que no exista frustración en la prestación del servicio. Claro, claro. ¿Cómo está Colombia, o desde su conocimiento en todo el proceso que se ha hecho en Ruta N, en la implementación de soluciones de inteligencia artificial? Bueno, yo digo que, Mauricio, lo que hemos podido evidenciar es que cada vez más estamos utilizando la inteligencia artificial en los diferentes sectores de la economía. Sí. El principal y el que más está utilizando, como lo mencionaba, es la automatización de procesos, la automatización robótica de procesos. ¿Pero en algún sector específico? ¿En la banca, por ejemplo? ¿O en cuál? El sector bancario es un sector que lo utiliza mucho. Otro sector que lo utiliza mucho es el sector de los call centers, por ejemplo. Hay sectores como las grandes superficies que también utilizan muchísimo el tema de RPA, porque los ahorros se dan cuando hay gran cantidad de transacciones. Entonces vamos al escenario donde planteábamos el tema de emitir la certificación laboral. ¿Existe aumento de productividad si tenemos una empresa con un número suficiente de empleados como para que esa solución descargue a una persona de esa labor tan repetitiva y que pues se pueda suplir el costo que tiene hacer este tipo de implementación? Pero si es una empresa de 3 personas, pues la certificación laboral no tiene sentido meternos en un proceso de automatización para generar la certificación laboral. Entonces, por eso, generalmente en el tema de RPA vemos un crecimiento muy importante en entidades que tienen grandes volúmenes de transacción. Entonces, por eso hablamos de grandes superficies, por eso hablamos de bancos, por eso hablamos de call center, donde hay muchísimas transacciones y existe un valor agregado muy fácil de capturar, de implementar este tipo de soluciones. Claro. Pero lo otro que también es importante, porque de pronto nos están escuchando personas que les parece esto una vaina de pronto muy loca, y es que todos estamos interactuando en nuestro día a día con la inteligencia artificial. Y esto nos pasa siempre que lo hacemos. Alejandro, nosotros le preguntamos cuando hacemos eventos con las personas, decimos, bueno, ¿quiénes han interactuado con inteligencia artificial? Y todo el mundo, bueno, entiendo, todo el mundo no, son pocos la gran los que mayoría levantan la mano. La gran mayoría se queda con la mano abajo. Pero cuando les decimos quiénes han utilizado Waze, quiénes han utilizado Google, todos inmediatamente levantan la mano. Entonces, porque no conocen que lo que hay detrás de Waze es un algoritmo que calcula la mejor ruta y que se la entrega utilizando los patrones que ha aprendido de la movilidad para entregarle además un tiempo estimado de llegar. El algoritmo que entrega ese tiempo estimado de llegada es un algoritmo de inteligencia artificial que está constantemente aprendiendo, conociendo el entorno y llegando a un punto en el que le permite llevar a una persona entregarle una recomendación a una persona, y pasa lo mismo, exactamente lo mismo en algoritmos, en el algoritmo de búsqueda de Google, por ejemplo. No, y además, Iván, que se construye también de la construcción colectiva. O sea, en este caso también recoge opiniones de los usuarios de Waze y al final recoge esas opiniones y construye un sistema para entregar la mejor opción que le puede presentar de acuerdo con este proceso. Claro que sí, claro que sí. Y de nuevo ahí volvemos al punto que hablábamos. ¿Por qué utilizamos Waze y por qué nos sentimos tranquilos? Porque en la gran mayoría de veces tenemos una experiencia que no nos frustra, donde siempre nos llevara por la ruta más larga, donde siempre nos hicieran malas recomendaciones, pues simplemente no la utilizaría. Claro. Iván, le quiero dar la bienvenida a Dora Lucía Arizmendi. Ella es consultora en inteligencia artificial y analítica de KPMG. Dora, bienvenida a este podcast de Vanguardia TIC. Cuéntanos un poquito sobre cuáles serían esas fortalezas de implementar la inteligencia artificial en algún proceso de emprendimiento, y te presento con Iván Castaño, el director de Ruta N, que nos está contando pues cómo se están implementando estos procesos directamente también en diferentes sectores de la sociedad, y también aquí diariamente que la encontramos todos en nuestro día a día. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Iván. Hola Alejandro, ¿cómo has estado? Bien, bien. Bueno, de acuerdo a lo que me preguntabas, ¿cómo estas tecnologías se incorporan en los nuevos emprendimientos? Yo creo que de hecho los nuevos emprendimientos vienen precisamente, las nuevas startups vienen con todas estas nuevas tecnologías, nacen con mucha creatividad e innovación en cuanto a transformación digital e incorporación de
de inteligencia artificial, de analítica de datos desde que nacen, porque estas nuevas tecnologías lo que nos permiten es administrar la información, es lograr que esos datos, esos grandes volúmenes de datos que las compañías han recolectado, que tenemos también en información disponible en la web, información disponible que se adquiere con otras compañías, pues nos permiten tener una adecuada toma de decisiones, nos permiten ver cómo se está comportando el mercado, cómo se están comportando las diferentes compañías, quién es mi competencia, qué tanto las competencias están posicionadas en algún momento en el mercado, y eso lo que hace es pues definitivamente que yo tenga muchas más herramientas para toma de decisiones adecuadas, para disminuir los riesgos y mejorar pues los controles y la toma de decisiones a nivel organizacional. Claro, Iván, ¿cuáles serían esas recomendaciones puntuales para un emprendedor que quiera comenzar a sumergirse en este proceso de implementar inteligencia artificial, pero directamente desde la base, porque ya es sistemas muy grandes de grandes compañías que pues ya es otro nivel? Pero para un emprendedor, ¿qué le decimos? No sé, ¿por dónde tiene que comenzar el emprendedor aquí en Santander que quiere automatizar un proceso pequeño, un proceso de venta, de servicio al cliente? No sé, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Bueno, yo lo que le diría es que hay dos caminos, pero cualquiera de los dos caminos que escoja, lo más importante es, en primer lugar, lanzarse, empezar, y en segundo lugar, aprender rápido e iterar. Entonces, ¿cuál es el primer camino? El primer camino es identificar qué área de su proceso interno podría ser susceptible a utilizar inteligencia artificial. Que ahí la gran ventaja es que al ser la misma compañía, funciona o sea, él mismo puede funcionar como piloto sin afectar los servicios que le está prestando a sus usuarios, a sus clientes, sino que si algo falla, pues él mismo corrige y no interrumpe el servicio. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede es que pues a la final esa experiencia debe ser utilizada para luego ver trasladado eso a un servicio que le permita complejizar un poco más su oferta y generar barreras de entrada, cosa que si alguien más identifica que su mercado o su producto o su bien o su servicio que está ofreciendo es interesante, pues introduciendo temas de tecnología puede hacer que no lo copien de una manera tan sencilla, porque puede empezar a generar también ya valor agregado. Entonces, si toma la segunda opción, que ya es empezar a tener temas de inteligencia artificial para sus clientes, pues ahí tenemos que ser de pronto un poquitico más cuidadosos, porque también, como todo, existe un riesgo un poquito mayor, pero también la recompensa es mucho mayor. Y la principal recomendación es, en primer lugar, reutilizar. Existe una gran cantidad de librerías, de herramientas y de soluciones que ya están desarrolladas para utilizarlas listas en producción en los diferentes sectores de la economía. Y gratuitos, algunos gratuitos. Y gratuitos, y muchos gratuitos. Inclusive hay algunos que dan licencias de prueba, dan meses de prueba, y ya hay algunos que inclusive son de pago. Pero aquí es donde viene también otro tema importante, es que para ensayar es mucho más fácil pagar por algo que ya fue desarrollado, y quizás si a la final el emprendedor identifica que ese elemento que le está introduciendo la inteligencia artificial a su negocio es un factor diferencial y que ya está pagando mucho por ese procesamiento en nube o por esa herramienta, por lo que sea, pues ya puede tomar la decisión de hacer un desarrollo interno para mitigar ese riesgo que tiene de estar dependiendo de un tercero, de algo que pasa a ser central de su modelo de negocio. Pero el riesgo es mucho menor a si tuviera que hacer todo el desarrollo para al final darse cuenta de que efectivamente eso no le está aportando a su negocio. Ya con esto demostró y tiene la posibilidad de evidenciar que la inteligencia artificial le está aportando muchísimo a su modelo de negocio, y por lo tanto vale la pena en determinado caso de hacer ya un desarrollo in-house, o simplemente su modelo de negocio puede soportar seguir haciendo pagos de licenciados de la herramienta que esté utilizando en su momento. Pues claro, Iván, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Vanguardia TIC. Gracias por entregar estas recomendaciones a los emprendedores, y seguro vamos a seguir conversando porque nos interesa trabajar esa transferencia de conocimiento de los empresarios y los emprendedores de Antioquia con los emprendedores santanderianos. Me quedo con Dora Lucía y vamos a cerrar este bloque de nuestro episodio. Iván, muchísimas gracias y nos seguimos encontrando en Vanguardia TIC. No, muchas gracias. Hasta luego.
Dora Lucía, ¿cuáles serían esas recomendaciones para entregarle a los emprendedores al momento de lanzarse en un modelo de implementación de inteligencia artificial? Porque a veces se cree que esto es algo que no es alcanzable y que al final termina siendo un proceso robotizado. Así es. De hecho, lo que nos hemos encontrado pues en nuestra experiencia como KPMG es que las diferentes compañías primero tienen que conocer su negocio, entender cuáles son las necesidades que tienen de datos, pues la forma como yo implemento inteligencia artificial o analítica avanzada primero puede ser a través de cuadros descriptivos que me permitan entender cómo está mi compañía hoy, qué tengo hoy, qué información tengo y con base en eso poder tomar decisiones, o también yo puedo con esos mismos datos ir un paso más adelante y es no solamente ver qué información tengo, sino qué puedo hacer con esa información y de dónde ocurren los datos y por qué ocurren los datos, y con base en eso pues poder proyectar hacia dónde me quiero ir y poder incluir esta inteligencia artificial para saber cómo puedo evolucionar mi negocio. Y las compañías muchas veces piensan precisamente porque creen que se necesitan grandes inversiones, pero como lo decía previamente Iván, pues hay mecanismos, hay herramientas que vienen, por ejemplo, cuando yo adquiero servicios de nube, ya sea con Amazon, con Google, con Azure y las diferentes nubes que existen en el mercado, ellas también tienen servicios de analítica e inteligencia artificial que yo puedo empezar a consumir como organización, que voy a empezar a probar diferentes modelos y casos de uso que me resuelvan problemas de negocio, porque la idea de implementar este tipo de analítica e inteligencia artificial es poder resolver problemas de negocio, problemas que no son fácilmente tratables con datos regados o datos que no están estructurados, y entonces la inteligencia artificial me permite tomar decisiones mucho más acertadas para ese caso de negocio específico y poder resolverlo a través de este tipo de herramientas que pueden ser libres, herramientas que ya están disponibles en ciertas nubes. Si será viable, Dora Lucía, todo eso que tú dijiste suena buenísimo para una empresa, pero si estamos hablando de un emprendedor, nosotros tenemos una iniciativa que se llama Vanguardia Conecta, donde a raíz de todo el problema que tuvo Santander con la pandemia, los emprendedores tuvieron y las personas se quedaron sin trabajo y tuvieron que echar de mano a sus habilidades desde casa. Entonces tuvieron que empezar a montar panaderías artesanales, servicios de cocina desde casa, y adicionalmente como temas de servicios, pintura también, y como ingeniárselas, y como se llama en el lenguaje tradicional, se reinventaron para empezar a trabajar desde casa. ¿Cómo le decimos? Porque lo que me acabas de decir es un tema muy, muy importante para una gran compañía, pero un emprendedor de estos que coge Instagram, que coge WhatsApp Business y dice, venga, ¿yo cómo hago esto para que sea mucho más rápido mi servicio? Para que a través de una campaña de pauta publicitaria digital, todos estos servicios y todos estos contenidos y datos que me llegan, ¿cómo los aprovecho para generar mejor mi modelo de negocio y obviamente pues incrementar las ventas? Desde ese nivel, ¿cómo esta inteligencia artificial le puede ayudar? ¿O simplemente es un nivel para una grande empresa y cuando usted ya esté en ese nivel puede hacerlo? Muy, muy interesante tu pregunta. En efecto, como nosotros todo el tiempo, los emprendedores, las personas estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros generamos ciertas tendencias, por ejemplo, yo monto mi panadería y quiero que las personas cada vez que busquen dentro de internet panadería, encuentren la panadería mía y no la del otro. Entonces tengo que, utilizando inteligencia artificial, generando ciertas estrategias a nivel tecnológico, hacer que cuando busquen la panadería sea la mía y no la del otro, y lo hacen a través de inteligencia artificial, porque todas estas herramientas de redes sociales lo que utilizan para generar tendencias, para generar publicidad, para que cuando yo, por ejemplo, quiero comprar un carro de bebé y pongo carro de bebé, después entro a Instagram, entro a Facebook, entro a Google y siempre me van a decir carro de bebé y todas las opciones que hay. Entonces realmente la inteligencia artificial ya hace parte de cada uno de nosotros, y lo que definitivamente los emprendedores tienen que hacer es estar vigentes, es volverse tendencia, es estar publicando, es en Instagram estar generando datos, información que haga que sea una tendencia. Correcto. Y que al momento de que la
las personas busquen, sean ellos los primeros en salir. Entonces son herramientas que se pueden utilizar por emprendedores sin grandes inversiones, pero sí tengo que estar muy activo en redes. Pues Dora Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Vanguardia TIC. Una recomendación final para estos emprendedores que quieren montar su modelo de negocio, que al final es que el emprendedor tiene que preocuparse por el producto, por coger la confección que hace desde la casa para vender la pijama, para vender todos estos servicios. Una recomendación final para los emprendedores de Santander que quieran mejorar su modelo de negocio de la mano con la inteligencia artificial. En efecto, es necesario realizar un diagnóstico de la situación actual del negocio antes de iniciar con cualquier proceso de incorporación de estas nuevas tecnologías dentro de sus negocios, porque la implementación de la inteligencia artificial requiere pues un grado de madurez del negocio, de entender cuál es la data que ustedes manejan. Yo tengo que entender muy bien cuál es la información que manejo y cómo esa información, que realmente es muy importante para la organización, cómo la convierto en ese activo que voy a utilizar para al interior tomar decisiones de poder decir, si yo ya tengo mi panadería, quiero abrir otra, ¿cuál es el mejor sector para abrirlo? Entonces utilizo estos mecanismos de inteligencia artificial para ver dónde no hay panaderías. Entonces entro a Google y hay herramientas libres, digamos, que me van a permitir, con periodos de pruebas, me van a permitir identificar dónde no hay panaderías, por ejemplo en Bucaramanga, y ahí yo puedo ubicar una panadería estratégicamente y estoy utilizando inteligencia artificial. Si ya me quiero ir a un nivel superior, entonces ya tengo que ver en mi compañía qué infraestructura tecnológica tengo, si la tengo en la nube, si la tengo on-premise, o sea, los servidores en un sitio, en un data center, y con base en eso empezar a diseñar. Hay herramientas como por ejemplo Python, que son libres y que me permiten empezar a hacer modelos de casos de uso de analítica y de inteligencia artificial e incorporarlos y empezar a crear, pero tengo que ser muy curioso, tengo que estudiar todos los temas de analítica y hay muchos muchachos que están recién egresados que tienen muchísimo conocimiento y puedo empezar a utilizar estos chicos para empezar a crear este tipo de... O sea, la señora de la panadería tiene que pedirle ayuda al sobrino que está trabajando en estos temas, porque es que ya nos subimos a un nivel de data center y hasta allá si no me llega la señora de la panadería o la señora que está haciendo la confección. Pero queda entendido el mensaje, Dora Lucía. Hay servicios y sistemas que actualmente funcionan ya directamente, el propio algoritmo de Google, los servicios de Google My Business y todos los modelos que están actualmente en el mercado que se pueden utilizar de forma gratuita. Lo que se necesita es como una guía, porque es que ya ese nivel de hacer el diagnóstico de la señora no creo que nos alcance a llegar a ese nivel, pero interesante dar esos tips. Y de hecho uno investigando, digamos, por Google, herramientas libres o herramientas gratis para uso de analítica e inteligencia artificial existen. Por ejemplo, Power BI, que es con Microsoft, que muchos de nuestras empresas pequeñas tienen Microsoft y deben licenciar Microsoft. Ahí viene con una herramienta que se llama Power BI, que me permite generar tableros y hacer análisis de datos, y eso me puede generar información muy importante, tableros de control, saber dónde estoy, y cuando yo sé, basado en los datos dónde estoy, puedo identificar a dónde quiero llegar. Bueno, esperemos que estos consejos sean muy útiles para nuestros emprendedores, quienes escuchan este podcast de Vanguardia TIC. Dora Lucía Arizmendi, muchísimas gracias por acompañarnos. Dora Lucía es consultora, gerente senior y consultora de inteligencia artificial y analítica de KPMG. Muchas gracias por lograr llegar a Vanguardia TIC, a este podcast de tecnología, emprendimiento e innovación en Santander. Mil gracias, que estén muy bien. Gracias por la invitación. Fue un gusto estar con ustedes esta tarde. Y un agradecimiento especial también a Iván Castaño, gerente de Ruta N desde Medellín. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar este episodio de Vanguardia TIC. Recuerden, aquí hablamos de tecnología, innovación y emprendimiento. Nos vemos en la web y estamos seguros que tendremos un nuevo tema adicional para desarrollar con ustedes. Yo soy Alejandro Guzmán y hasta luego. Vanguardia TIC, un podcast de tecnología, innovación y emprendimiento en Santander. Historias de éxito y de fracaso con emprendedores, expertos en tecnología y empresarios que con las TIC están potencializando sus negocios. Vanguardia TIC.